En cada rincón de México, desde la sierra hasta la costa, existe un hilo invisible que une generaciones. Ese hilo no está hecho de tinta ni papel, sino de palabras dichas al calor del fogón, de gestos repetidos durante siglos, de historias contadas una y otra vez en las sobremesas familiares. Es la sabiduría ancestral, esa que no se enseña en las escuelas pero que forma parte de lo que somos. La herencia no solo es una casa o una tierra, también son los conocimientos que se transmiten sin firmar ningún contrato, como curar un empacho, cómo interpretar el clima observando el vuelo de los pájaros, o cómo preparar un platillo sin receta, solo con la memoria del gusto. En México, muchas de estas prácticas vienen de los pueblos originarios. Los saberes de las abuelas curanderas, los consejos de los abuelos campesinos, o las enseñanzas de los padres que aprendieron a trabajar la madera, la tierra, el telar. Todo eso conforma una especie de universidad silenciosa, profundamente viva, que se actualiza cada vez que una madre enseña a su hijo a bordar o un abuelo le cuenta a su nieta cómo se sembraba el maíz en su juventud. La cultura oral ha sido la columna vertebral de esta transferencia de conocimiento. Cuentos, leyendas, cantos y refranes han sido los vehículos de esta sabiduría que sigue viajando de boca en boca. Pero no se trata solo de nostalgia. Esta sabiduría tiene un valor práctico real. Muchos de los remedios naturales que ahora la ciencia estudia tienen su origen en el conocimiento tradicional. Prácticas de agricultura sustentable que hoy se promueven desde instituciones ya eran conocidas por comunidades indígenas hace siglos. Incluso en un mundo dominado por la tecnología, los saberes ancestrales tienen vigencia porque están arraigados a lo humano, a lo local, a lo vivido. Sin embargo, también enfrentamos un riesgo. La globalización, la migración y el rompimiento de estructuras familiares han hecho que muchos de estos conocimientos estén en peligro de desaparecer. ¿Qué pasa cuando los jóvenes ya no escuchan esas historias? ¿Cuándo se pierde el vínculo entre generaciones? Recuperar y proteger esta sabiduría no es un lujo, es una forma de cuidar nuestra identidad. Y en ese proceso, cada familia, cada comunidad, cada persona tiene un papel. Las manos de nuestros mayores cuentan historias sin hablar. En ellas vive el conocimiento que no se escribe, pero que se perfecciona con el tiempo, cómo moldear el barro hasta convertirlo en cántaro, cómo distinguir los tiempos de siembra por el olor de la tierra, o cómo hilar un telar de cintura sin ver, solo sintiendo el ritmo que dicta la experiencia. Este tipo de sabiduría no solo se transmite con palabras, se aprende haciendo, mirando, fallando y volviendo a intentar. Es una enseñanza profundamente ligada al cuerpo y al tiempo. No tiene atajos. Requiere paciencia, observación y respeto por el proceso. Los oficios tradicionales, desde la alfarería y la talabartería hasta el bordado y la medicina herbolaria, han sido formas de vida por generaciones. No son solo trabajos, son prácticas culturales, símbolos de identidad. En muchos casos, el aprendizaje comenzaba desde la infancia, cuando los niños ayudaban en casa y observaban cada movimiento de sus padres o abuelos. En comunidades indígenas y rurales, era común que el conocimiento se repartiera entre todos. La abuela enseñaba a curar el mal de ojo, el tío sabía cómo construir una casa de adobe, la madre preparaba atoles medicinales, y el padre sabía leer las señales del cielo. Además de los oficios, también están los rituales, costumbres que se repiten en fechas específicas, como el Día de Muertos, las fiestas patronales, las bodas o los nacimientos. Cada uno de estos momentos está rodeado de prácticas simbólicas que conectan con la espiritualidad, la historia y la comunidad. Por ejemplo, el uso del copal, los rezos en lengua originaria o la preparación de tamales según fases lunares no son casualidades, sino expresiones vivas de una relación profunda con la naturaleza y con el linaje familiar. Y sin embargo, muchas de estas tradiciones están desapareciendo. ¿Cuántos jóvenes hoy saben hacer una ofrenda sin copiarla de internet? ¿Cuántos saben preparar el mole como lo hacía su bisabuela, sin medir nada, solo al tanteo? En algunos casos, el conocimiento ancestral ha sobrevivido porque alguien lo documentó, pero en la mayoría de los casos, sobrevive porque alguien tuvo la voluntad de enseñarlo. Y alguien más, la disposición de aprenderlo. Hoy más que nunca, es urgente reconocer el valor de estas prácticas como parte del patrimonio cultural inmaterial. No solo porque son bellas o simbólicas, sino porque contienen una lógica de vida sostenible, una ética del cuidado, y una manera de entender el mundo que nos invita a ver más allá del consumo inmediato y el olvido digital.
En cada casa mexicana existe una frase que se ha repetido por generaciones: haz el bien sin mirar a quién, más vale tarde que nunca. Donde come uno, comen dos. Son refranes simples, pero cargados de una filosofía de vida transmitida en voz baja, en la sobremesa, en una caminata al mercado o al calor de la cocina. Esta sabiduría no está en los libros, pero forma el carácter. Es un tipo de educación que va más allá de las reglas, forma la conciencia, modela las emociones y guía las decisiones. Muchos de nosotros aprendimos a respetar a los mayores no por obligación, sino porque vimos cómo nuestros padres los cuidaban. Aprendimos a compartir porque nadie se sentaba a comer si alguien más tenía hambre. Entendimos el valor del esfuerzo porque nuestras abuelas se levantaban antes del amanecer a hacer tortillas, sin quejarse, y los abuelos salían a trabajar con solo lluvia. Esta sabiduría moral y emocional se siembra desde pequeños, y aunque no se evalúa con calificaciones, es la que más pesa en los momentos difíciles. En las familias mexicanas, el cariño no siempre se expresa con palabras. A veces llega en forma de un plato caliente, de un cuídate mucho disfrazado de regaño, o de un consejo que parece repetido pero en realidad encierra una advertencia amorosa. No vayas por ahí, ese amigo no me da buena espina, guarda para el rato. Son frases que podrían parecer triviales, pero que nacen de una experiencia acumulada, de errores pasados y de un deseo profundo de proteger. También es importante mencionar cómo esta sabiduría ancestral enseña a valorar lo que realmente importa: la familia, el tiempo compartido, la salud, la palabra dada. En un mundo que va cada vez más rápido, estas enseñanzas nos anclan, nos recuerdan que no todo es urgente, y que muchas veces lo más importante es invisible a los ojos, como el respeto, la solidaridad o la gratitud. Son valores que no pasan de moda, aunque cambien las generaciones. Pero también hay que reconocer que este tipo de sabiduría está bajo amenaza. Las nuevas dinámicas familiares, el distanciamiento intergeneracional, y la hiperconectividad digital han hecho que muchos de estos valores se diluyan o se desprecien. ¿Cuántos niños pasan más tiempo viendo pantallas que escuchando a sus abuelos? ¿Cuántos adolescentes rechazan consejos por creer que eso ya no aplica? Es ahí donde está el reto actual: no imponer la tradición, sino mostrar su valor, actualizarla, integrarla al presente. Preservar estas enseñanzas no significa idealizar el pasado, sino reconocer que muchas de sus lecciones siguen siendo útiles para el presente. Porque si algo ha demostrado la sabiduría popular es que la vida, aunque cambie de forma, sigue necesitando corazón, paciencia y sentido común. Las tradiciones familiares en México no solo son celebraciones, son formas de pertenencia. Son rituales pequeños y grandes que, al repetirse año tras año, van formando el tejido emocional de cada persona. Desde encender una vela el Día de Muertos hasta preparar un platillo que solo cocina la abuela en Navidad, estas costumbres construyen identidad y crean una sensación de continuidad en medio del cambio. Cada familia tiene su manera de celebrar, de llorar, de reír. Están quienes ponen el altar de muertos con flor de cempasúchil, calaveritas y las fotos de los abuelos, quienes no perdonan los tamales del Día de la Candelaria, o quienes cada domingo hacen una comida familiar donde no importa tanto lo que se sirve, sino que todos estén. Estas prácticas, aunque distintas entre familias, comparten una raíz común: mantener viva la conexión entre los que fueron, los que somos y los que vienen. Algunas tradiciones pueden parecer simples, pero tienen un profundo poder simbólico. Por ejemplo, cuando un niño acompaña a su madre a moler nixtamal, o cuando un abuelo enseña a su nieta a bordar, no solo están transmitiendo una técnica, están compartiendo tiempo, paciencia, orgullo cultural. Incluso los juegos tradicionales, como la lotería o el trompo, se convierten en puentes entre generaciones que de otra forma podrían no encontrarse. Y lo interesante es que estas tradiciones también se adaptan. Hoy hay familias que celebran el Día de Muertos con videojuegos o memes, o que combinan recetas tradicionales con ingredientes nuevos. Lejos de perderse, la tradición se transforma. El secreto está en conservar el espíritu, no necesariamente la forma exacta. Porque lo que importa es el sentido de comunidad, de historia compartida y de afecto familiar. Sin embargo, también hay una pérdida progresiva en algunas casas: hijos que ya no saben cocinar como sus madres, nietos que nunca escucharon los cuentos de los bisabuelos, familias que por la prisa moderna han dejado de reunirse. La tradición familiar, si no se cultiva, puede apagarse.
Por eso es vital que empecemos a verla como algo más que costumbre, como un acto de resistencia cultural. Recuperar y revalorar estas prácticas cotidianas es también una forma de resistir la homogeneización cultural, de decir esto somos frente a un mundo que empuja hacia la uniformidad. Porque cada piñata hecha a mano, cada receta compartida, cada historia contada al calor del café es un ladrillo en la construcción de nuestra identidad como país. En una era donde todo avanza rápido, donde las redes sociales dictan tendencias, y donde la globalización impone ritmos y estilos de vida, hablar de sabiduría ancestral y tradiciones familiares puede parecer algo romántico o incluso anticuado. Pero precisamente en ese vértigo moderno, estas raíces se vuelven más necesarias que nunca. Son anclas que nos permiten saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Preservar nuestras tradiciones no es vivir en el pasado. Es elegir qué parte de nuestra historia vale la pena llevar al futuro. Porque cuando una comunidad rescata sus lenguas indígenas, revive sus danzas o vuelve a contar sus leyendas, no solo está salvando una práctica cultural, está salvando una forma de ver el mundo, una filosofía, una manera única de entender la vida. En muchas ocasiones, estas visiones nos ofrecen soluciones que hoy resultan urgentes: respeto a la naturaleza, consumo responsable, vida comunitaria, espiritualidad sin fanatismo. En México hay cientos de proyectos que han comprendido esto, colectivos que enseñan náhuatl, zapoteco o maya, cooperativas que retoman formas tradicionales de siembra, escuelas que integran conocimientos indígenas en sus programas. Estas iniciativas no solo promueven la cultura, sino que empoderan a las nuevas generaciones para sentirse orgullosas de su identidad. Porque la cultura que se entiende y se valora, no se abandona. El desafío es grande. El abandono institucional, la migración, la falta de tiempo y el bombardeo de contenidos digitales han hecho que muchas tradiciones estén en peligro de desaparecer. Pero no todo está perdido. Cada uno puede hacer su parte, preguntar a los abuelos, contar historias a los hijos, aprender un platillo típico, asistir a las fiestas del pueblo, apoyar a los artesanos, hablar con respeto de las culturas originarias. Revalorizar la sabiduría ancestral es también una decisión política y emocional. Es decidir que no todo lo antiguo es obsoleto, y que lo local puede tener tanto valor como lo global. Es mirar al pasado no con nostalgia, sino con gratitud y con la intención de seguir caminando con esa luz como guía. Al final, conservar la sabiduría ancestral y las tradiciones familiares no es un gesto folclórico, es un acto de amor hacia lo que somos. Es decirle al mundo: aquí estamos, venimos de una historia profunda, de mujeres y hombres que resistieron, que crearon, que soñaron. Y gracias a ellos, hoy podemos seguir construyendo el México del presente y del futuro.